Seguimos aquí en Noticias 3.0 conversando con el profesor Mario Morant. Le contaba al principio de la entrevista, Mario Morant es profesor, además ha tenido una carrera en el sindicalismo docente, siempre tuvo algún cargo directivo en el sindicalismo docente privado vinculado a las relaciones internacionales y sabe mucho de estas cosas. Habíamos quedado en una pregunta, había Mario hecho un excelente diseño del mundo que vivimos y lo interesante era ver de qué manera ese mundo, esas relaciones de fuerza, esas nuevas potencias que surgen como China, básicamente como China, que al fin y al cabo pasó 200, 300 años mal, el resto del tiempo fue siempre un gran país. Claro, claro. Y cuando decimos el resto del tiempo son unos 2000 años. Sí, sin duda. Las expediciones de Marco Polo claro. Eran las expediciones de la barbarie a la civilización. La civilización, tal ¿no? cual, tal cual. Bueno, ¿cómo influye eso en América Latina? Bueno, nosotros decimos siempre, habitualmente en nuestro sindicato, que el que no entiende lo que está pasando en el mundo o no lo sabe, no puede entender ni saber lo que está pasando en nuestro propio país. Y tampoco en la región, obviamente. Bueno, nosotros somos, digamos, actores secundarios o terciarios de esta pelea, ¿no? Porque no disponemos de ninguno de los elementos que tienen las grandes potencias, claro. o ni siquiera las oligarquías financieras. Fíjate que, por ejemplo, BlackRock, que es una organización financiera mundial, el año pasado facturó 14 billones de dólares. El presupuesto de los Estados Unidos es de 15 billones. O sea, tiene el mismo presupuesto. Es decir, casi el mismo poder que Estados Unidos, pero infinitamente mucho más poder que la mayor parte de los países del mundo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ese es el tipo de poder que hoy está, digamos, asolando nuestra región. Claro. Todos los gobiernos que han sucedido a lo que llamábamos gobiernos progresistas, medio prosocialistas o de un capitalismo más moderado, han sido sucedidos casi todos por gobiernos de carácter neoliberal, profundamente neoliberal y especialmente neoliberales en el sentido más financierista de los que uno pueda imaginarse. Claro, con una impronta financiera. Nuestro país es un caso clarísimo de esto, ¿no? Es decir, acá no importa ninguna actividad productiva. Lo que importa solamente es la timba financiera. Sí. Y en eso estamos. Sí. Entonces, uno se pregunta, porque esto obviamente no se puede hacer sino a contramano de los pueblos, a contramano del trabajo, a contramano de la industria. Dejando desocupados. Dejando desocupados. 2/3 de la gente. Postergando toda capacidad y posibilidad de desarrollo de la tecnología, de la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno se pregunta hasta cuándo esto puede sucedernos, ¿no? Y bueno, y creo que esto es un poco parte de la gran explicación de lo que nos está pasando. ¿Y cómo ves en ese cuadro, que coincido contigo, Bolivia? Bueno, Bolivia es la Bosca Blanca, ¿no? Claro, es interesantísimo lo de Bolivia, porque a contramano de lo que generalmente el mundo occidental, cristiano y que tradicionalmente nosotros conocemos, es un pueblo gobernado por un indio. La población misma de Bolivia, el 80% son indígenas. Claro. Y de indígenas que hablan varios idiomas, a propósito del Congreso de la Lengua. De la lengua, exactamente. Ahora, ¿no? Parece que se entienden entre ellos, ¿no? Sí, señor. Bueno, el caso de Bolivia es un caso muy interesante, pero va a contramano de todos los demás, ¿no? Es decir, Bolivia es tal vez el único caso, claramente a contramano del neoliberalismo, y que además ha podido fortalecerse como pueblo y como nación. Eso ¿no? digo, ¿no? Esto es muy interesante porque, claro, tiene algunas ventajas, pero también tiene sus desventajas, sus enormes desventajas, ¿no? Exacto.
Así que yo creo que ahí hay una maduración política muy grande. Muy grande, ha logrado un respeto, digamos, nadie le puede pisar el poncho. No, claro, claro. Tiene las cuentas públicas ordenadas, Sí, sí, sí. no le debe plata a nadie. Sí, y además tiene una actitud de distribución de la riqueza muy interesante. Muy justa e interesante, sí, exactamente. No es un Estado socialista tampoco. No, para nada. Pero es un buen ejemplo en la región de un Estado de un capitalismo absolutamente controlado. Controlado y nacional. Ha generado una burguesía indígena. Sí, sí, sí. Ha generado una clase social. Sí. Ahora es, como digo yo, una mosca blanca. Es una mosca blanca. No se da otro caso como no se da otro caso. Pero valía la pena mencionarlo porque a mí me llama poderosamente la atención. Es muy interesante. ¿Y cómo juega, Mario, en este panorama, la figura y la voz de Francisco? Bueno, es muy interesante también esto, ¿no? Porque es un papa que obviamente está consustanciado con las necesidades populares, ¿no? Al contrario de algunos otros papas anteriores, que más bien tenían cierta predilección por el poder, y el poder era capitalista más bien, y que además a veces era exacerbado esa predilección por su enfrentamiento con la Unión Soviética de aquel entonces, ¿no es cierto? Claro. En que este Papa no tiene ese tipo de impedimentos, de vallados, claro. Y bueno, por ser argentino y por provenir de una formación más bien popular, este Papa ha entendido los procesos populares en el mundo y él mismo ha dicho, este sistema no va más, este sistema no va. Y con esto ha reivindicado algo de hace muchísimos años, de una encíclica que se llamaba Laborem Excelsis, que decía, el trabajo es el instrumento de la dignidad de la persona humana. Y justamente lo que hoy está en peligro es el trabajo. Es el trabajo. Y está en peligro por dos razones. No solamente porque estos gobiernos neoliberales son más bien financieristas, sino también porque el desarrollo de la tecnología dentro de estos modelos capitalistas también atenta contra el trabajo. Hoy este es un tema de la Organización Internacional del Trabajo. Claro. ¿El futuro del trabajo o el trabajo del futuro? Claro. Ahora, el trabajo, si es verdaderamente el instrumento de la dignidad de la persona humana, tiene que desarrollarse en otro ámbito que no es este sistema, que es lo que dice el Papa. Claro. ¿Y cómo ha solucionado? Vos decís que China es el país de mayor desarrollo tecnológico, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo ha solucionado China esa relación entre tecnología y trabajo? ¿Verdad? Bueno. Porque, digamos, si algo tiene China, son es más desarrollado. Gente. No, está bien. Está muy desarrollado tecnológicamente, pero su tecnología todavía no está, digamos, diseminada sobre la población china. De una forma tal que reemplace el trabajo humano. Los chinos han sido muy inteligentes. ¿Usted se acuerda, Baraybar, que hace unos cuantos años ellos crecieron a una tasa espectacular, 14% de Producto Bruto Tasa china, se decía. Tasa china, se decía. Y después empezaron a bajar. Sí. Muchos dicen, bueno, es un agotamiento. No es un agotamiento. Ellos lo dijeron muy claramente. Nosotros tenemos que terminar con el principal problema que hay en China. ¿Cuál era? El hambre. Claro. Es decir, levantar un poco el nivel de vida de los chinos. Y eso es lo que han hecho. Siguieron creciendo a tasas espectaculares, ¿no? Claro, para el resto del mundo. Sí, totalmente. Pero ya no es cosa. Y esto es lo que han hecho. Hoy, yo, si podemos, te cuento una pequeña anécdota de hace unos... Mire usted, llama al teléfono. Justo. Contame la anécdota, por favor. Bien. La anécdota es esta. Resulta que hace varios años ya, 7, 8 años, 10 tal vez, me invitaron a ir, junto con unos chilenos y unos peruanos, a Europa, porque había una delegación de chinos que querían conocer el sindicalismo de Occidente, ¿no? Porque ellos, claro, no habían tenido una experiencia sindical fuera del Estado y ahora se estaban radicando empresas extranjeras, claro. ¿No? Bueno, y estuvimos en Francia, en Bélgica y en Holanda. Bueno, y en un momento dado, en Bélgica, me acuerdo que fue esto, uno de los belgas
frente a los chinos, dice, sí, dice, todo está muy bien, ustedes están progresando, esto es bueno, qué sé yo. Dice, pero hay un problema, que es la falta de libertad. Y hacía mención del incidente con los estudiantes en Tiananmen. En Tiananmen, sí, famoso, señor. ¿no? Sí, 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 sí. Y los chinos lo miraron. Dijeron, pero mire, ¿sabe qué pasa? Primero, el tema de la libertad es un tema muy occidental. Nosotros no tenemos mucho ese tema, ¿no? Es un poco como los guaraníes, ¿no? Los guaraníes no hablaban de la libertad porque eran libres, no había otra cosa. Claro, claro. Bueno, en este caso, el tema nuestro, dice, es el hambre. Y nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por resolver ese problema. Primero, después veremos. Claro, recordemos esto. Es decir, Mario, el belga lo que estaba haciendo era trasladar situaciones europeas a China. A ¿no? China, exactamente, e ignorando las condiciones reales de China. Claro. Yo recuerdo de haber leído, obviamente, haber estudiado en su momento, 1870, 80, cuando aquí se hacía la guerra del Paraguay, en esa época, Ajá, sí. China, murieron 5 millones de personas de hambre. Claro. Así. Claro, de hambre. claro. 5 millones de personas. Claro. Digo, el hambre fue un problema secular en China. Te vayas a hablarles de la libertad. Claro. Primero comer. Claro, exactamente. ¿Logrará Francisco viajar a China y establecer una relación normal, por así decir, con el Estado chino? Bueno, en China hay dos iglesias católicas. Uh-huh. Una iglesia que es del Estado y la otra iglesia que es la iglesia del Vaticano. Uh-huh. Pero es interesante porque cuando uno habla con los chinos, los feligreses chinos, Sí. le pregunta, Ajá. ¿usted qué es? Yo soy católico. No. Sí, para mí no hay dos iglesias, Claro, hay una sola. Claro. Ha hecho gestiones el Papa, Sí. y acá algunos curas de acá y también laicos han ido en esas gestiones Ajá. para ir ablandando a los chinos y llegar a un acuerdo Claro. sobre el nombramiento de los obispos. El obispo, especialmente. ese es el centro de la Claro, cuestión. ese es el centro de la cuestión. Y pareciera como que hay un avance en esto, ¿no? Los chinos están muy interesados. Están interesados. Están muy interesados. Esto que decís, Están muy yo no lo interesados sabía, a ver. porque el Vaticano lo que está haciendo es una tarea de ir hacia el Oriente. Y ya ha hecho algunas cosas importantes, por ejemplo, con las iglesias ortodoxas, ha llegado a acuerdos con las iglesias ortodoxas. Sí, señor, sí, claro. Y ahora quiere llegar a un acuerdo con el gobierno chino por la Iglesia Católica en China. China, claro. Y está avanzando en eso, ¿no? Ahora no sé cuál será el destino de todo esto, pero la gestión existe y bueno, le resulta también bastante fácil, es decir, en este momento, Sí, claro. por otra razón, que es Rusia. Claro. Rusia es ortodoxa Sí, y señor. Putin es un feligrés ortodoxo. Converso desde ya, ¿no? Sí, bueno, se habrá hecho Pero, de grande. Claro, sí. Sí. Porque él viene de la Claro, vieja Unión Soviética. Sí, pero de más atrás viene Claro. también una tradición religiosa, ¿no? Claro, totalmente. Mario, nada, ha sido una charla magnífica, es un gusto tenerte aquí. El gusto ha sido para mí, vos sabés. Tenemos que cortar, pero yo creo que es muy importante, y en eso vos jugás un papel muy grande, esta visión del mundo, poder expresarla y difundirla en el movimiento obrero. Yo creo que, es verdad. sin esa expresión, verdad. sin esa visión del mundo, perdemos una gran parte Sí. de la batalla. Sí. Y desgraciadamente en el movimiento obrero hay falencia de este tema. A veces Sí, las hay. sí. Mario, muchas gracias por No, al contrario, acompañarnos. muchas gracias a vos. No se vaya de Noticias 3.0.